Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasándosela muy bien. Que Dios llene sus vidas de bendiciones y haya paz en sus corazones. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, lo cual eh, lo podemos ubicar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 12. Hebreos 5, verso 12. Dice de esta manera mi traducción. Posiblemente la tuya diga diferente un poco. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No sé yo cuántas veces has leído esta porción. Posiblemente jamás la hayas leído si tú eres de los que muy poco escudriñan la Biblia. O si tú vas a un centro cristiano, a una iglesia cristiana evangélica, puede que ya más de una vez lo hayas escuchado o lo hayas leído. Quiero decirte respecto de esta porción algo muy hermoso, algo que es de relevante importancia para cada uno de aquellos que decimos que estamos buscando de las cosas de Dios. Mira que el escritor de Hebreos envía la carta a la comunidad cristiana en general, y quiero decirte que la carta a los hebreos, los expertos, los sabios, los estudiosos de estos, la consideran que fue escrita entre el año 90 y el año 100 después del nacimiento de Jesucristo. Es decir, que ya hacía un buen número de años que la iglesia estaba funcionando, que la comunidad cristiana estaba extendiéndose, creciendo, convenciendo a los lugares donde llegaba. El escritor de Hebreos da por un hecho de que todos los creyentes, o al menos la mayor parte de creyentes, debieran de ser ya unos maestros en las cosas del conocimiento espiritual escrito. Sí, él envía este mensaje y dice a los creyentes que debiendo de ser ya maestros, es decir, que tenían la capacidad de enseñar las verdades de Dios a otras personas, que tenían en su mente claramente muchos conceptos que son necesarios para este caminar. Sí, porque se necesitan maestros verdaderamente para poder mantener firme la fe en Dios. Aquellos que creen en Jesucristo deben estar seguros, deben estar firmes en las convicciones que creen. Pero ojo, debemos nosotros de tener prueba de lo que decimos que creemos y compartimos con otros. Mira, te voy a leer otra porción que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 11, en el verso 26, que dice así, hablando del apóstol Pablo, dice en el verso 26, Hechos 11, verso 26. Desde el verso 25, para que lo entendamos mejor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajeron a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron
a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira cómo la Biblia nos menciona que Saulo y Bernabé eran expertos maestros de las cosas de Dios y estuvieron todo un año en la comunidad de Antioquía enseñando las verdades bíblicas, las verdades divinas que el creyente debe conocer, debe entender y debe aprender. ¿Por qué? Porque no es sencillo, hermano. Creo que hoy en día lo podemos ver, que no es sencillo que en el creyente haya toda esta certeza de las cosas de Dios. Mira, quiero decirte que también Jesús hizo mención con esto. Cuando lo leemos en el Evangelio de San Mateo, allá por el capítulo 13, San Mateo 13, dio estas palabras a sus discípulos, a los apóstoles, a los que andaban con él. Mira, Mateo capítulo 13, en el verso 10, dice así: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Son palabras que Mateo registra que Jesús dijo a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque acababa de enseñarles. Si tú lees más atrás vas a encontrar una parábola maravillosa, que los oyentes se gozaban, se deleitaban al escuchar la historia, pero no entendían qué era lo que estaba hablando Jesús. Mirad, un maestro se necesita para poder conocer los misterios del reino de Dios. Sí, necesitamos a alguien. ¿Y quién puede ser maestro? Uno que sabe, uno que conoce, uno que ha probado ya lo que está enseñando. No es a la aventura lo que dice, sino que lo prueba. ¿Recuerdas a Nicodemo? Sí, aquel hombre de los fariseos, de la casta sacerdotal, aquel que fue a Jesús en la noche. Mira, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, del verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate las palabras. Nicodemo es alguien que ejercía el ministerio de maestro. Nicodemo enseñaba, pero no conocía muchos de los misterios del reino de Dios.
Y no sé cuántos años haya tenido Nicodemo ejerciendo su maestría, pero Jesús le marca, le remarca y le dice, tú eres maestro en Israel y no sabes cómo es esto. Se refería a que Nicodemo no entendía cómo era el nacer de nuevo. Para ser maestro se necesita tener un comportamiento especial en el interactuar del camino de Dios. Debes saber lo que está escrito. Debes conocer a fondo cada una de las enseñanzas o tópicos que están en la Biblia. O al menos aquel que tú dices, aquel que tú enseñas. Sí, se necesita, porque de repente habrá gentes que se arrimen a ti y te pregunten y quieran que los asesores. Y muchas veces, pero muchas veces, el asesoramiento no es el adecuado, la guía es incorrecta y convertimos a aquella persona en un ser desdichado. Jesús les refirió en cierta ocasión a los fariseos y les dijo, hipócritas, recorren tierra y mar en busca de uno para hacerlo prosélito, o sea, convertirlo al fariseísmo. Y cuando lo haces 2 veces hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo que les enseñaba, muchas de esas cosas no tenían un sustento bíblico y estaban perdidos. Hay muchísima gente que cree en Dios, muchísima. Yo creo que el 98% de la población mundial cree en Dios en el grupo que sea. Puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser del grupo que sea. Pero en sus conceptos tienen en el fondo la creencia en la existencia de Dios. Pero cada uno cree diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Ok. Yo no sé cuántas historias has conocido tú de gente que te habla de cosas que dicen que Dios hace, que dicen que Dios dijo, y no hay forma de probar nada. ¿Sí? Tú y yo tomamos como base la Biblia. Sí, porque nos encasillamos dentro del rubro de cristianos. Es decir, que creemos en lo que Jesús enseñó. Pero muchos creen cosas que Jesús no enseñó. Así de fácil. Te voy a invitar a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer una parte que se encuentra allí por el capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13. En el verso 11. San Pablo escribe y le dice a los cristianos de Corinto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Mira cómo Pablo se encasilla dentro de sus propias palabras y dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Y esto nos sirve, hermano mío, para tener el concepto claro de cómo debe de ser. Quiere decir que hay un proceso natural en el ser humano. Si tú escuchas a un niño de 8, 7, 6 o 10 años, habla muchas cosas y muchas de ellas son fantasía. No tienen una referencia acertada, divagan mucho. Ellos son felices en sus conceptos, pero ya cuando crecen, si te ha tocado encontrar esos niños ya cuando son adultos y recuerdas algunas de las anécdotas que te contaban,
Ahora que se las repites tú, aquel niño que ahora es un hombre, se queda muy serio y dice, es que era un niño, no sabía yo cómo eran las cosas. Es decir, vivía en ignorancia. En las cosas espirituales es lo mismo, hermano mío. Cuando alguien llega al camino, cuando alguien llega a convertirse o a dedicarse o a hacerse cristiano, lleva el mismo proceso que la vida humana. Primero se nace, se es niño, posteriormente se es un adulto. En el Evangelio se dice que todos aquellos que son de nuevo ingreso o recién convertidos a Cristo son como niños. ¿Cuánto tiempo puedes considerar tú que debe ser un creyente, un niño espiritual? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿9 meses? ¿1 año? ¿2? ¿5 años? Depende de la capacidad de madurar del creyente. Depende qué tan interesado esté en su propio crecimiento. ¿Cuánto busca conocer las verdades de Dios? Mira, esto ha sido todo el tiempo. Si volvemos a la misma carta del apóstol de San Pablo, el apóstol San Pablo, primero a los Corintios, pero ahora en el verso 3, vamos a encontrar una situación bien curiosa. Dice, Primera Corintios, capítulo 3, verso 1 al 8. Le habla a los creyentes de Corinto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mira, San Pablo les escribió a los Corintios, y cuando tú lees toda la carta a los Corintios, te sorprendes, porque resulta que la iglesia de Corintios es la iglesia de los dones. Sí, hablaban lenguas, había profecías, había todo, incluso encontramos en la carta de San Pablo a los Corintios una lista enorme de los dones espirituales. Se pudiera uno imaginar que eran una congregación muy madura espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque se manifestaban las cosas de Dios. Pero por lo escrito por Pablo, encontramos que lo que menos tenía era madurez espiritual esta congregación. Era un montón de niños. Unos decían ser de un bando, otros decían de ser de otro, otros opinaban una cosa, otros opinaban otro. Todos eran supuestamente maestros y todos eran realmente niños espirituales. San Pablo dice, les di en un principio leche, no les puedo dar vianda sólida. Es decir, no puedo hablarles las cosas profundas de Dios porque no las entiendes. Hermano, es que, caray, tenemos nosotros que entenderlo.
Tenemos que entenderlo. El creyente inmaduro, el creyente que es un niño espiritual, solamente, hermano, se pasa la vida desarrollando cosas, inventando cosas, ideas que no le van a ayudar en su crecimiento espiritual. No van a poder avanzar en este camino. Sí. El creyente que es niño, solo le gusta la leche espiritual. Solo le gusta lo maravilloso, lo sonado, lo que hace ruido, pero no lo profundo de las cosas de Dios. El que es un creyente niño se goza, disfruta y exagera cuando Dios hace un milagro. Cuando mira la conversión de un vicioso y lo toma como bandera de su caminar y pregona: en mi congregación hacemos esto, en mi congregación se hace acá, hoy hice esto, hoy dice lo otro. Hermano, no es así, no es así. Imagínate qué es lo que va a transmitir de enseñanza el creyente que está en la niñez espiritual. Muchísimos errores. Va a sentar como doctrina base errores que ha generado él en su mal comprensión. Dirás, ¿cómo? Te voy a dar un ejemplo. Conocí a un hombre que llegó a la congregación que en un tiempo ministré. Un hombre que tenía 70 años de vida. De esos 70 años, 50 años tenía de cristiano. Sí, él conoció el evangelio a los 20 años y 50 años tenía ya recorrido como creyente. Había estado en varias congregaciones y un día me sorprendió mucho cuando se le cedió que enseñara a la congregación, y entre las cosas que enseñó dijo estas cosas. Dijo: hermanos y hermanas, ustedes quieren que Satanás no entre a su hogar para darles lata. Les voy a decir cómo Satanás no entra a su casa, y si entra sale corriendo. Yo me quedé, dije: ah, caray, esa sí no me la sabía. Dijo: ustedes agarren su Biblia, busquen el Salmo 91 y déjenla en una mesita abierta en el Salmo 91. Así que cuando Satanás llega y mira el Salmo 91, dice: aquí son cristianos, leen la Biblia y yo mejor me voy. Hermano, ¿cómo? ¿Cómo alguien puede decir esas cosas? ¿Cómo se puede enseñar eso? Solamente de ignorancia. No hay un sustento que diga que si le abres la Biblia, Satanás sale huyendo. ¿Acaso no le dijo Satanás a Jesús: escrito está? Satanás se sabe la Biblia al revés y al derecho. Satanás cree que Dios es uno y tiembla, pero él sigue siendo Satanás. Así que, hermano, mientras eres un creyente niño, no puedes aprender las profundidades de las cosas de Dios. Vas a estar viviendo en fanatismo. Vas a estar queriendo que todo el mundo sea como tú piensas que eres. Y no vas así. El mismo escritor de los Hebreos habla a la comunidad creyente y le dice estas palabras en el capítulo 6, en el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y del juicio eterno. Vamos adelante a la perfección. Dejando la doctrina base, vayamos hacia adentro, hacia lo profundo de lo espiritual. Dirás, no, hermano, sí vamos a lo profundo. Déjame disertar esto. ¿Acaso Jesús no dijo que tú y yo somos luz en este mundo? ¿Acaso no dijo que tú y yo somos la sal de la tierra? Es decir, cuando somos luz, dice que el mundo vea tus acciones y se goce y se convierta. Y alaben a Dios porque hay personas que sirven a Dios. Cuando dice que tú eres la sal de la tierra, quiere decir que con tu vida sazonas, le pones sabor a la vida y la gente dice, yo quiero ser como eso. ¿Cuántos cristianos habemos en la faz de la tierra en este tiempo? ¿Cuántos millones? Muchísimos. ¿Cuántas congregaciones hay en el pueblo donde tú vives? Muchísimas. Pero miremos el entorno. Al menos en este país, México, el entorno es muy violento, muy perverso. Los valores se perdieron. Todo se descarrió. ¿Y los creyentes qué estamos haciendo? Nos azotamos y gritamos y oramos, Señor. Mira, hermano, te voy a decir qué es lo que está pasando. Es muy común escuchar cuando traen a algunas convenciones cristianas ciertos predicadores de renombre. Oírlos decir, vamos a conquistar esta ciudad para Cristo. Ya le estamos ganando a Satanás porque en este país hay tantas iglesias ya. Hermano mío, ¿en dónde estamos los creyentes? ¿Cómo estás viviendo tú tu vida de cristiano? Ok, me voy a meter a un servicio religioso de una iglesia. Se palmea, se canta, se grita gloria a Dios, aleluya, y se hace oración. Y decimos, gracias Señor, nos has dado la victoria. ¿La victoria en qué? En casa tenemos muchísimos problemas. Tenemos hijos metidos en vicios. Tenemos hijos que son rebeldes. Adolescentes que no han alcanzado la mayoría de edad y quieren vivir como adolescentes. Y ahí estamos, hermano. No hallamos qué hacer. Y estamos de rodillas gritando, Dios, Dios, ¿qué hago? Ahí te lo encargo, hermano. Y nosotros no activamos. Pensamos que estamos ganando cuando en una congregación se multiplican y se hacen 1,000 o 2,000 o 3,000 miembros. Pero no. ¿Sabes cuál es el enfoque hoy en día? Me recuerda mucho a aquellos tiempos cuando se le dio un estatus de libre culto al cristianismo en la época del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Sí, tú conoces la historia. Constantino descubrió que muchos cristianos eran derechos y los empezó a contratar para que cobraran sus impuestos. Pero luego muchos de esos cristianos se corrompieron. Empezaron a retener parte de ese impuesto aparte de su sueldo.
empezaron a tener puestos de autoridad en el reino. El obispo de Roma tenía una influencia tremenda sobre el emperador. ¿Y qué pasó con el quebranto? ¿Qué pasó con el poder espiritual? ¿Y qué pasó con aquella verdad que Jesús enseñó? Ayer escuché el noticiero televisivo que una iglesia cristiana de renombre en nuestro país, México, acababa de formar una, vamos, como la base para formar un partido político, el Partido Humanismo de México. Y yo me quedo pensando, ¿qué hace un ministro en la política? ¿Qué hace uno en esos lugares? Dirás, ¿tenemos derecho a intervenir? Sí, pero debemos ser ecuánimes. Debemos ser balanceados. Imagínate, hermano mío, aquellos líderes que en un tiempo están hablando de Cristo, luego se hacen políticos y ahí va. ¿Conoces tú cómo es la vida del político? ¿Conoces tú cómo se comporta un político? Basta mirar lo que tenemos hoy en día en nuestros congresos y veremos que es un caos. Cuando son del mundo no hay problema, así son ellos. Pero decir que son cristianos. En las otras, mucho cristianismo en iglesias. He visto que hacen cola 24 horas antes para entrar a un concierto de cierto grupo cristiano. Se quedan 24 horas antes del concierto afuera de la plaza o del estadio o del lugar donde se va a hacer porque quieren estar adentro. Yo me pregunto, ¿cuántos se esfuerzan por llevar el mensaje a los que lo necesitan? ¿Cuántos se esfuerzan por llevar una vida apegada a los principios bíblicos? He visto cristianos que pegan el grito de alegría porque el artista cristiano les firmó un autógrafo. Estas son payasadas. Imagínate, hermano, lo que el Señor pensará de eso. ¿Acaso andaban los apóstoles detrás de Jesús diciéndole, dame un autógrafo, Señor? No. Así que, mi hermano, ¿cómo estás tú evaluado en tu cristianismo? ¿Como un niño? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Dirás, hermano, es que yo, en la iglesia donde yo voy, nunca me enseñan Biblia. Es tu deber aprender por ti de la Biblia. Es que yo voy a la iglesia católica y me enseñaron que así con un Ave María y los Padres Nuestros ya sale adelante. Es tu obligación leer la Biblia para saber si lo que te dicen es verdad. He oído de boca de muchos que me dicen, es que yo creo en la Virgen María, en la Virgen Guadalupana y mi vida está pegada a ella. Digo, sí, ¿y cómo te dice que vives? ¿Acaso hay un evangelio de María o de Guadalupe? Hermano, aterricémonos. Si en tu convicción religiosa no es lo normal empujarte a que vivas una fe correcta, es obligación tuya buscar qué es vivir tu fe correctamente. Si vas a una congregación cristiana que te dicen cómo vivir correctamente, es obligación tuya corroborar que lo que te digan es verdad.
Hay muchos que usan pasajes bíblicos para decir lo que la Biblia en verdad no dice. Tienes que madurar. ¿Cómo vamos a ganar la batalla, hermano? ¿Por qué crees que hay deserción en el cristianismo? Después de la pandemia hay cientos y miles de congregaciones a lo largo y ancho del país que cerraron sus puertas. Ya no hay feligresía. Ay, ¿por qué? No es que se hayan ido a otra congregación. No, muchos de ellos regresaron al mundo. ¿Por qué? Porque solamente eran niños espirituales. Tenemos que madurar. Tenemos que dejar la infancia atrás. Déjate de estar tijereando. Dejémonos de estar midiendo y recortando a las personas que tenemos enfrente o de las cuales pensamos o hablamos. Cada persona tiene que vivir su vida. Si no te gusta cómo la persona vive su vida, no la deseches. Si tienes tú cierta injerencia en ella, puedes decirle que conforme a lo que tú crees y sustentado en la Biblia, no es correcto. Y ya la persona determina si sigue o no sigue en esa idea. Pero tú y yo somos llamados a conocer los misterios del reino de Dios. Son muchos y son deleitables espiritualmente y te ayudan para mantener tu camino activo hasta que te encuentres con tu Señor. Ya no estemos dividiéndonos. No estés pensando que tú eres del grupo fulano y que aquel es del grupo mangano y que aquellos son más santos y que aquellos son más malos. No. Eso es arrogancia espiritual. Tú y yo debemos buscar ser maduros espiritualmente. ¿Cuánto tiempo vas a dejar de ser niño? O mejor dicho, ¿durante cuánto tiempo vas a ser un niño espiritual? El hombre al cual te conté la historia tenía 50 años y parecía un niño espiritual. Hablaba unas cosas que no tenían un sustento bíblico. Y fueron 50 años en este camino. Hay otros que en 1 año, 2 años han aprendido muchas cosas y han madurado. Pero tienes que hacer el esfuerzo. Te va a costar esfuerzo. Pero la recompensa es satisfactoria. ¿Eres niño o eres adulto espiritual? Piénsalo, hermano. Piénsalo, analízalo. Y si consideras que estás dentro del rango de la niñez, esfuérzate por salir. Busca verdad de Dios. Busca conocimiento de las grandezas de Dios y ponlo en práctica. Y así irás madurando y serás vaso útil en la obra del Señor. Que mi Dios te bendiga, te guarde y resplandezca su gloria y su gracia sobre ti. Y recuerda, un café entre hermanos, hablando de las cosas de Dios, es delicioso. Amén. Amén.